Bienvenidos a Relatos y Sincronicidades, mi nombre es Damián, gracias por estar ahí. Ha llegado el día, como les anticipé el domingo pasado, en el capítulo de hoy tendremos la oportunidad de conocer y escuchar al inconfundible Francis Lumbreras, su cúmulo de señales y sincronicidades que la providencia le regala y cómo éstas lo transportan al mundo del canto de armónico y las terapias de sonido, los va a cautivar. Su autenticidad, condición de explorador que se adentra en un terreno virgen o quizás podríamos decir olvidado desde las culturas antiguas, y su forma de búsqueda autodidacta vivencial lo han llevado a convertirse en un maestro genuino que de forma altruista verán que con mucha emoción busca compartir el valor de sus descubrimientos y experiencias. Al ser un video extenso, les dejo en la descripción los enlaces a las diferentes etapas de su historia por si no pueden verla de corrido. Me parece que el escucharlo por ustedes mismos vale más que cualquier presentación. Por lo tanto, los animo a que simplemente disfruten con todos sus sentidos. Estamos finalmente con el señor Francis. Francis, desde ya agradecerte por estar aquí con nosotros. Para mí es realmente un enorme placer que puedas mostrarnos quién eres y el relato que tienes para contarnos. ¿Qué tienes para contarnos? Muchas gracias por abrir este espacio maravilloso. He visto no todos tus vídeos, me han encantado, todos los que he visto, son mágicos y nos recuerdan a todos desde el primer momento que vi tu trabajo, me resonó muchísimo con toda mi historia, ¿no? Y pensé, yo no sé si sería capaz de sintetizar tantas cosas que han pasado, ¿no? Mágicas, tantas sincronicidades. Con respecto al tema de la terapia de sonido, del sonido sagrado o mi experiencia con la música, hubo una serie de eventos muy mágicos que muy bien no sabría separar, decir dónde empiezan, ¿no? Y no sé a dónde me llevan todavía, aunque muchas veces he dicho que todo este acontecer me ha llevado a sentir una realización. Estoy realizándome con el trabajo que hago, pero al mismo tiempo estoy abierto a seguir sorprendiéndome. ¿Dónde empezó? Un buen comienzo podría ser, viví una historia sobre el año 97 hasta el 2002, donde de una forma extraordinaria, aunque parece ser que realmente no es tan extraordinario, lo que pasa es que no conocemos, no se hace tan visible. Sobre el año 1997, a través de una amiga que entraba en un sueño repentino, un poquito extraño, recibimos unas comunicaciones de seres de otros planos. Canalizaciones. Y sí, de forma espontánea. Fue una historia que no se podría contar ni en una película porque era muy rica, tan rica que, bueno, muy loca al mismo tiempo. Increíblemente maravilloso. Esta historia me aportó quizá la base de todo, como un despertar, ¿no? Fue quizá la base de ese despertar. De aquí destacaría dos momentos en los que se me dijeron, tres, se me dijeron algunos mensajes. Uno de los seres que venía habitualmente siempre me decía, canta, 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 canta. Era como
una repetición constante, ¿no? Canta, 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 canta. Y hubo otro ser más especial que vino puntualmente y me surgió hacerle una pregunta. Casi nunca me daba permiso para hacerlo, pero sentí que era una pregunta trascendente y me di el permiso para hacer la pregunta. Y pregunté así con cierta inocencia y muy desprovisto de una posible respuesta, pero me pregunté a qué me podría dedicar. Y la respuesta fue automática, fue a la música. Pues desde un lugar que me resonó totalmente, y aunque yo siempre he estado dedicado a la música desde la infancia, y luego estudié conservatorios, 13 años, una búsqueda imparable porque realmente estaba buscando algo que no estaba allí. Entonces yo seguía buscando y seguía buscando. Dos cosas, Francis. Sí. Discúlpame que te interrumpa para poner un poco en contexto a la gente. Primero, tú estabas con una persona que canalizaba a otros seres, tú le hacías preguntas y esa persona contestaba y era un intermediario entre esos seres, ¿verdad? Esta persona estaba dormida, directamente hablaban los seres. En caso de que esto fuera cierto, que yo nunca lo he dudado, pero ya ponemos a las personas en que si esto es cierto o no es cierto, ¿sabes? Otra cosa que te quería consultar es, ¿qué hacías realmente? ¿Tú te dedicabas al canto cuando estudiaste el conservatorio? ¿Sí? O sea, que el centro de tu instrumento era el canto. Sí, yo siempre tuve vocación, por así decirlo, de investigar en la voz. El mundo me ofrecía una visión de lo que es ser cantante que a mí no me encajaba, no me identificaba con el prototipo de cantante. Entonces nunca dije quiero ser cantante, nunca sentí esa inquietud, ¿no? Porque como el hecho de ponerse en un escenario me parecía todo como no me resonaba, ¿no? Sin embargo, sí que tenía una atracción hacia la voz, yo diría infinita. Era como, quería saber cómo eran los mecanismos de la voz. Me interesaba todo lo relacionado con la voz, más allá del concepto de ser cantante. Esa búsqueda pues duró 13 años de conservatorio, donde me pusieron a cantar en todas las tesituras, como tenor, como barítono, como sopranista, como mezzosopranista y finalmente como alto o contratenor. Pero en ese momento encontré a esa voz tan buscada a través de los conservatorios y de los métodos tradicionales de educación. Ya habían pasado un montón de situaciones que me habían hecho valorar otras cosas, que fue el contacto con el sonido sagrado. Para terminar con el tema de estos mensajes que se transmitían a través de mi amiga mientras dormía, me comentaron que en una vida yo había sido un quechua. Yo esto no sé si es cierto, pero no lo descarto. Y que, bueno, pues me contaron muchas cosas sobre cómo era ese personaje y que tenía que ver con esta encarnación en la que yo estaba, como que remanecía directamente de esa vida, y que este quechua se iba en las puestas de sol a cantar solo con el tambor, y que en esta vida yo había venido para cantar a los demás. Era como el paso siguiente. Todo era como envuelto en una belleza y todo desde la esencia. Y bueno, esta historia nos abrió el corazón al máximo. Fue como una conexión con el amor, con la vida. Esta experiencia me nutrió tanto que me ha servido para el resto de mi vida. En el 1999 sentí el impulso de quitarme del conservatorio, y era, por así decirlo, lo que más me gustaba de todas las cosas que hacía. Entonces no entendí ese impulso de dejarlo, y de ahí nació un impulso de ponerme a meditar para que me llegara la respuesta de por qué quería no ir al conservatorio. Era como, ¿qué me está pasando? Entonces empecé unas meditaciones con el agua, conectaba con la vibración de amor hasta que le infundía esa sensación de amor al agua, ¿no? Y la ofrecía a la vida, al universo, a la tierra, para estar en sintonía con la vida, ¿no? Y la intención de tomarme ese agua era sentir que estaba la misma inteligencia de la vida, por no decir Dios, la misma divinidad, impregnando ese agua para poder limpiar mi percepción. Entonces utilizaba el agua, la meditación, para limpiar mi percepción y poder ver la realidad tal y como era. En una de esas meditaciones recibí un mensaje. Tuve un sueño donde se dijo, no era para personas, que a los que estuvieran en un lugar concreto, en una mañana, la Virgen les iba a hacer una revelación. Todo esto en un sueño. Y a los 3 días exactamente estaba meditando y escuché, no sé cómo decirlo, era como una voz gigantesca que no sé dónde resonaba, si dentro, fuera, en todas partes, y que me comunicó el mensaje de que mi misión era sanar al mundo con mi música o con mis canciones.
la mente y el ego decían, pero ¿quién te has creído tú que eres? Pero sí, ahora vas a salvar tú al mundo, esto va a sanar al mundo, esto que es. Sin embargo, la fuerza de ese mensaje era tal que la mente no tenía ningún poder para anular esa vibración, ¿no? Y lo único que podía hacer era llorar y llorar y llorar. Fue todo un día impregnado en ese mensaje, ¿no? Yo entonces no conocía ni lo que era la música de sanación, ni cantos armónicos, nada, ni sonido sagrado, nada. Esto fue en el 99. Y sí que me llegó como, yo intentaba como asomarme a ese mensaje, como descifrar un poco más qué quería decir, ¿no? Y sí que me llegaba que iba a ser una música muy sencilla, de tanta sencillez, iba a tener como una cualidad como de ser reconocida por una parte más esencial nuestra, y que eso iba a hacer como que se quedara impregnada en la mente y en los cuerpos de las personas, ¿no? Y cuando esa música se quedara impregnada como en la mente, como repitiéndose, esa repetición de esas músicas armónicas iba a hacer una limpieza y un reajuste de las personas, ¿no? Un cambio de vibración, un cambio de conciencia. Eso es. A todo esto, en esa misma época ya estamos en el 99-2000, tuve un sueño, y en el sueño ponía así literalmente: esta noche he soñado que Isidro, un amigo, poniendo la lengua de una forma muy concreta, cantaba como una flauta. Ay, Dios mío, qué maravilla. Sin saber nada. Maravilla. Qué conexión. Y al mismo tiempo, en esa misma época, estaba pasando otra cosa, y es que estaba escribiendo un cuento. Este cuento nació, pues me dedicaba a dar clases de apoyo a niños en sus casas. Estaba en esta época de qué me apetece hacer realmente, y preguntándome todo el tiempo. Y me di cuenta que me apetecía cantar, que me apetecía pintar, que me apetecía escribir, que me apetecía todo, cosas creativas. Entonces les pedí a los niños que podían elegir entre un cuento, una canción, un dibujo que les iba a dedicar. Una de las niñas me pidió un cuento. Entonces empezó siendo un cuento, pues, como con esa tendencia quizá a cosas tristes. El caso es que me empezó a rechinar el cuento, y dije, ¿por qué no me imagino lo más maravilloso que sea capaz de imaginar? Y ahí empezó un cuento que se llama El cuento eterno. Y bueno, pues quizá esto no sea yo quien deba decirlo, pero años después me di cuenta que ese cuento eran, por así decirlo, como me estaba anticipando a una conciencia que años después empecé a encontrarme en libros, como El poder de la hora y todo esto, ¿no? Hablaba de que la Tierra es un ser vivo, cuando yo eso no lo había escuchado nunca afuera. Hablaba de la conexión con la naturaleza, de que somos seres de luz, de que la conexión con el mar. Era un cuento muy inspirado. Discúlpame que te interrumpa, sin lugar a dudas, ahí tienes una prueba fehaciente de que posiblemente tu reencarnación de Quechua haya sido así, porque todos esos valores de los que tú estás hablando son los valores de la comunidad incaica, es lo que se practicaba y lo que se predicaba permanentemente. La Pachamama, los espíritus en las montañas, la conexión de nosotros con la naturaleza. Entonces, quizás ese conocimiento que salió de ti, en el fondo estabas recordando, ¿no? Es una linda manera de verlo. Sí, posiblemente. Y en cuanto al sonido, pues escribí uno de los 9 capítulos, que era cada uno de una cara de un folio. Había uno que describía un sonido al atardecer, como que la visión descansaba para dar paso a otro sentido, que era el oído, ¿no? Y entonces percibí un sonido que nunca antes había escuchado, que era un sonido muy dulce, como un cantar de ave y de ángel, y al mismo tiempo el sonido de mi corazón. Es la descripción poética y literal al mismo tiempo de lo que es el canto de armónico. Ese sonido estaba en todas partes, y que al principio era tenue, pero que al poner la atención en él iba creciendo hasta que todo se convertía en un cielo musical. Me llamó muchísimo la atención encontrarme 2 años después, o 1 año después, no sé, cuando conocí el canto de armónico, se lo tenía escrito. Entonces, por un lado el sueño, por otro lado el cuento, y por otro lado, una amiga, Charo, me regaló un CD
Todo esto en el año 2000, primera parte del año. Me regaló un CD donde había unos sonidos, yo me lo ponía y entraba en meditación instantáneamente y alucinaba en colores, literalmente. Siempre me repetía cada vez que me lo ponía ese CD. No sé qué instrumento será ese instrumento, pero quiero aprender ese instrumento. Y ahí se quedó ese CD, pues años después me enteré que ese disco era de un músico que era de canto de armónica. Me estaba llevando la vida totalmente hacia el sonido sagrado, ¿no? Hay una frase que dice, no busques tu destino, descuida, la vida te persigue, ¿no? Parecía que la vida te estaba persiguiendo a que te encontraras a vos mismo. Ajá. La canalizadora, los sueños, estaba digamos, tu interior estaba gritándote que vayas por aquí, que vayas por aquí. Qué maravilla, ¿no? Qué conexión. Ajá. El 98-99 empezó también a suceder algo que seguiría siendo muy significativo, y es que empecé a encontrarme llaves. Estas llaves aparecían siempre en momentos muy significativos. Normalmente tenían que ver con procesos de crecimiento. Cuando empezaba por una relación, cuando se acababa una relación, cuando conocía a una persona que iba a ser significativa. Pero la inmensa mayoría de las llaves que me encontré estaban relacionadas con el sonido. De las 380 y tantas llaves que me he encontrado. Ay, qué bueno. Muchas de ellas son de novela, y de hecho cuando se las he contado a algún amigo o alguna persona, a veces sospechan que me lo invento. Qué lindo, 380. 380 y tantas, no sé si son 83, 84. La llave novena fue un poquito fuerte. Me la encontré justo antes de ver una película en la que era a las 12 de la noche. La película era de un hombre que se encontraba señales, y esas señales lo llevaron a un destino un poquito oscuro. Entonces yo cuando vi esa película me asusté muchísimo. Eso provocó que estuve 3 días rezando sin parar. Y a los 3 días se lo conté, bueno, en ese rezo, por así decirlo, lo que fue como una reconfirmación hasta la médula de que yo me reconocía como luz. Mi intención estaba muy clara hacia ser esa luz, ¿no? Que en el fondo es lo que somos, ¿no? Pero quizás tenía que trascender o definir esa intención gracias a la película. Y bueno, 3 días después me encontré con unos amigos, les conté el chorro de coincidencias, porque yo viví muchos años como en un entusiasmo casi rozando el límite de la locura, porque eran cosas increíbles que no me daba tiempo a asimilar. Y cuando le conté a estos amigos la coincidencia de la llave con la película, resulta que les digo el título de la película, y la película era La novena puerta, y me dijo la chica, dice, ya solo faltaría que fuera la novena llave que te encuentras. Y en ese momento yo no había sido consciente, pero me vino a la imagen justo que había estado ordenando las llaves que me había encontrado anteriormente, y había colocado 4 y 4. Por lo tanto, esa era la llave novena. Entonces di otro grito y un salto, porque era como, ¿esto qué es, no? Como, pues bueno, esa en concreto fue como más definir, pero normalmente las llaves eran confirmaciones de que estaba abriéndose una puerta, de que el camino estaba yendo por donde tenía que ir. Tu confianza en esas señales. O sea, la novena llave que te liga a una película que tiene que ver con señales, como diciendo, estas son las señales que tú te estás mandando a ti mismo, confía en ellas, ¿no? Qué curioso. Ajá. Qué curioso. Sí, sí. Siempre eran momentos en los que recibía una enseñanza o especie de claridad reveladora, siempre además como con un sentido, ¿no? Algunas no conseguí verles el sentido, pero la gran mayoría sí. Cuando me estaba despidiendo de Jaén, recuerdo que encontré una llave que fue como el día antes de irme, como mira, la llave de la despedida de Jaén, ¿no? De todo lo que he vivido aquí, tan mágico, me fui lleno de magia y
coincidencias y de regalos. Y al llegar a Madrid me encontré otra llave. Entonces eran las 19 y la 20. ¿no? Y la llave de la bienvenida de Madrid. Y de hecho, yo había estado otros años en Madrid de visita con mi hermano y tal. Y siempre era una ciudad que me sentía que me comía. Y me iba de allí como seco. Era una sensación así. Sin embargo, esta vez yo llevaba sintiendo que Madrid me esperaba. Y tanto fue así que no tuve ni que buscar trabajo, ni que buscar piso. Se dio todo de una manera maravillosa, todo el tiempo compartiendo experiencias de mucha claridad, de mucho amor, con mi hermano, con muchos amigos. Y bueno, tengo que volver un poquito al pasado porque en esta etapa en la que justo unos meses antes hacía las meditaciones con el agua, esto es muy significativo, no lo he contado antes, me empezaron a venir cantos espontáneos, ¿vale? A los que yo no di ninguna importancia, pero tampoco los juzgué, porque quizás lo más lógico es como decir, qué cosa más rara, ¿no? Pero simplemente los dejé estar sin darle mayor importancia. Y me daba cuenta que esos cantos tenían como un principio y un final, como si tuvieran vida propia. Y que me salía como a lo mejor una voz de monje o una voz de indio o una voz de geisha. Eran como, no sé, pues algo como que brotaba de forma natural, una energía propia. La explicación que encontré es que necesitaba salirme del patrón del conservatorio para que se diera ese patrón natural de canto. Porque el conservatorio de alguna manera te encorseta y no deja espacio a algo más natural y más pues sin patrones preconcebidos. Entonces, luego fui consciente también de esto, de que en esa época se me despertó esa capacidad que era la antesala o bueno, era ya entrar como en otra dimensión más sutil de lo que es la música. Un espacio donde la música tal y como se concibe no deja cabida a esa expresión más del ser, ¿no? Yo en este momento no le había dado mucha importancia, ¿cierto? Me acuerdo que se lo mostré a una amiga una vez. Mira, María José, mira lo que me sucede. Me vienen como cantos que tienen como principio y final. Y digo, escucha. Y buscamos un momento con la guitarra misma, con un acorde, eran como muy simples, todo con una nota. Y le muestro el canto y me dice, ella muy expresiva, muy graciosa, no, pareces un quechua. ¿Sabes? Entonces fue como, me hizo gracia, ¿no? El gesto. Y aquí pasó lo siguiente, me faltaba explicar esto, pues que eso, había llegado como a ese punto donde había sentido que los maestros que la vida me ponía realmente eran mis amigos y que la idea de maestro se me disolvió, ¿no? Que de donde se aprende realmente es compartiendo, de igual a igual. Entonces sentí, o yo imaginé, de que iba a tener un compañera de piso en el que iba a compartir música desde lo espiritual, ¿no? Como que mi crecimiento iba a ser entrar en un concepto de música espiritual. Todo esto como intuitivo, pero claro, yo todavía no conocía el sonido sagrado. El caso es que iba con mi hermano por las calles de Madrid, por la Latina, y vemos un chico, Antonio Olías, que ahora es un grandísimo amigo. Esto era el 5 de septiembre del año 2000. Me acuerdo porque un día me marcó el antes y el después. Y vimos un chico que llevaba como unos palos en la espalda, que a mí me parecieron instrumentos. Y lo vimos que se sentó en la plaza de la Latina, donde está la iglesia de San Andrés. Y mi hermano y yo
mi hermano me preguntó, ¿quieres que nos paremos a escucharlo? Y yo fui, claro, pues vamos sin ninguna duda, ¿no? Nos sentamos al lado y sacó un didgeridoo, que es el que tengo yo ahora para las terapias de sonido. Lo que yo sentí allí, con esa experiencia, bueno, transformó mi vida totalmente. Es como si todo eso que pudiera comprenderlo. Lo primero que sentí fue una serpiente blanca con cresta que me entraba por los pies y mi cuerpo empezó como con un movimiento de pequeño balanceo, ¿no? Como a vibrar. Y me acuerdo que me vibraban los pechos, era como... ¡Wow! Era una pastada, ¿no? Y luego me dijo Antonio que los niños, cuando escuchan el didgeridoo, se quedan de pie y empiezan a hacer ese balanceo, ¿no? Que se quedan como hipnotizados. Pues a mí me pasó eso. Y sentí como que había un campo de luz de unos 50 metros. Bueno, pues visiones que te vienen, ¿no? Y que lo estaba viviendo. No suelo tener muchas visiones, pero el didgeridoo me dio de lleno. Y luego lo todavía más significativo fue que sentí como si, me viene la palabra feto, pero era como una parte, como un germen dentro de mí, algo muy, muy interno en mi pecho, y en ese estado podía percibir que había música sonando dentro todo el tiempo. Eso fue como quizá el verdadero descubrimiento revolucionario, ¿no? Hay música del presente, hay música en cada momento. O sea, es como que las partituras pasaron como a otro plano de importancia, ¿no? Si hay música en cada presente, para mí pierde mucho sentido, o sea, ya no tiene el mismo valor. Para mí lo que más valor tiene a partir de ese descubrimiento es poder expresar esa música del presente. Y entendí lo que era meditar con la voz, ¿no? Y entendí que esos cantos que me estaban viniendo realmente era eso. Entonces como que me encajó todo, y además el didgeridoo produce una nota fundamental, y los cantos que a mí me venían eran sobre una nota. Entonces que entendí la magnitud de lo que estaba pasando, y fue, bueno, me quedé pues trastornado. Me quedé maravilladísimo, ¿no? El didgeridoo fue, yo le digo, como el túnel hacia la luz, que me contactó con el sonido sagrado. Ese fue mi contacto, mi encuentro con el sonido sagrado. Y ese sonido sagrado, quizá la característica clara que me muestra o que lo define es que es del presente. Es un sonido que no está preconcebido, que sucede en cada momento. No, entonces es libre de patrones, libre de pensamientos, y eso para mí suponía el máximo reto de mi vida. De hecho, con tantas coincidencias y tantos regalos y tantos mensajes que recibía y tanta inspiración, yo estaba tan feliz en esta etapa de mi vida que decía, así de una manera, bueno, decía, me puedo morir porque estoy tan feliz que si me muero feliz. Y cuando me di cuenta de que estaba esa música dentro de nosotros, y me di cuenta de que a mí me costaba expresarla, que quizá me daba vergüenza, ¿no? Sobre todo hacerlo delante de las personas, que por cierto me viene ahora, según lo estoy contando, que esa vergüenza, Dios, me viene claramente, esa vergüenza está generada precisamente por responder a patrones ya creados, como es la música tal y como la conocemos, ¿no?
porque te crean un baremo con el que medir. El que afina, por ejemplo, lo hace bien, el que no afina lo hace mal. Esto es una lacra, esto es muy castrante para la expresión natural de prácticamente todas las personas, porque muy pocas personas tienen este concepto de música del presente o música natural. Y siempre que entramos en una escala como el do, re, mi, fa, sol, la, si, do, que es un invento, es un patrón creado precisamente por un músico de Jaén en el 1492, pues una vez que nos ceñimos a un patrón, ya entran las comparaciones y la idea de valer o no valer, de ser buen músico o no ser buen músico, cuando todos somos música, todos somos vibración y todo. Tú dices que la escala está inventada. ¿Cómo es eso? Sí, esto es algo que, bueno, Pitágoras, en nuestra cultura se sabe que Pitágoras ya lo descubrió, que pasaba por una herrería todas las mañanas y oía al herrero golpear las barras de metal y observó que algunas veces sonaba como ciertas melodías y otras veces otras, ¿no? Entonces se puso a investigar con un monocordio, con un instrumento de una cuerda, con una nota, y vio que había unas relaciones directas entre o sea, que según donde se pulsara la cuerda, se producían unos armónicos u otros. Ajá. Habría que definir un poquito qué son los armónicos. Los armónicos son sonidos que hay dentro de las notas. O sea, si tenemos un do, por ejemplo, pues ese do no es solo la nota do, sino que dentro de sí contiene otros fractales que son notitas en pequeñito, ¿vale? Es decir, que yo a una cuerda la toco, está afinada en do y esa nota está contenida por muchísimos armónicos que hacen a esa nota. Eso es, pueden aparecer. Se pueden descomponer esos armónicos. Eso es. Ajá. Eso es. Ajá. ¿Y entonces, cómo se descomponen? Pues precisamente la voz es uno de los instrumentos, al ser incomparablemente más versátil, pues con la voz se pueden conseguir infinitas posibilidades, ¿no? Pero precisamente hay instrumentos que se consideran sagrados, que serían los que entran dentro del concepto de sonido sagrado, que se utiliza más con fines terapéuticos o sanación o armonización. Precisamente la gran mayoría de estos instrumentos que se consideran sagrados producen armónica, ¿vale? Esto es un tema muy importante porque estos armónicos que se conocían desde Pitágoras, nuestra cultura los ha ido dejando como a un lado, mientras que en otras culturas ha habido siempre instrumentos, en la India, por ejemplo, o el gong de los chinos, el didgeridoo australiano. En cada cultura suele haber instrumentos que conservan o que producen, que emiten armónicos de forma natural. Sin embargo, en nuestra cultura lo que se hizo fue tomar de alguna manera el control sobre la música. Y por eso la creación de una escala definida para poder tener dominio sobre las notas musicales. La otra vía, que sería la música del presente o la música, no requiere ego, ni entrenamiento, ni ensayo, no requiere nada del músico. O sea, digamos que el ego del músico no tiene cabida. Sin embargo, en nuestra música, el ego del músico está servido. Música convencional de nuestra cultura y ego es muy difícil que no vayan unidos. Claro, porque es un artificio que está ligado, digamos, a tu capacidad de poder ejecutar un instrumento, si lo haces bien, esos patrones que tú decías del bien y el mal, bueno, y se me ocurren millones, la velocidad del registro, si lo haces si puedes, claro, es como un malabarista, se ha transformado como una especie de malabar, claro. Eso es.
hay muchas personas que han tomado el didgeridoo, que es un instrumento para mí que te permite el acceso al sonido sagrado, al sentir lo que está sucediendo en cada momento en tu relación con el instrumento, con el sonido, con tu respiración, con tu cuerpo. Esa para mí es la invitación y se convierte en un instrumento maestro. Sin embargo, observo también que hay muchas personas que han tomado el didgeridoo como un instrumento sobre que controlar, un instrumento para controlar y sobre el que hacer malabares. Precisamente esa palabra a mí no me gusta usarla, pero es apropiada para diferenciar entre música desde la mente y música natural. Cuando hablamos del término improvisación, habría que redefinirlo porque, por ejemplo, en el jazz se usa mucho el término improvisación, pero esas improvisaciones están dentro de unos esquemas ya preconcebidos. Entonces no es una improvisación en estado puro. Entonces habría que redefinir el concepto de música del presente, yo creo que se entiende, ¿no? Que es vibrar en cada momento lo que quiere ser vibrado. Lo que quiere ser vibrado es lo que el propio cuerpo con la respiración, en la forma más natural y más armónica que siente, expresa. Es como mostrarte tal cual en cada instante. Vibrar. Y bueno, pues estaba contando que con el didgeridoo se me abrió esa conciencia y yo decía que no me importaba morirme porque estaba muy feliz, pero cuando descubrí que me daba vergüenza mostrar eso, que cuando pasaba gente notaba que me cortaba, me di cuenta que había algo muy importante que resolver y dije, por favor, necesito unos meses, un tiempo hasta que resuelva esto. Necesito darme permiso. Al final la clave fue darme permiso para expresar eso que soy en cada momento, ¿no? Y de alguna manera, dando un salto al futuro, a lo que iba a venir después, los conciertos son exactamente eso. Son una expresión de lo que está sucediendo en cada momento. No hay nada premeditado, ni ensayado, ni ahora voy a hacer esto, ni... Sí que hay una guía con los instrumentos que más o menos pues, te llevan a cierto espacio, pero en ese espacio la voz es siempre lo que fluye, ¿no? Antes hablaba de esa vergüenza, ¿no? ¿De dónde viene? Viene de un miedo a ser inválido, de un miedo a ser inválido que viene de un patrón creado en el que te condiciona, ¿no? Entonces, hasta que me quité todo ese lastre, pues hubo una experiencia maravillosísima, y es que todavía no conocía el canto de armónico, pero entendía lo que era meditar con la voz. Antonio Olías y yo estábamos en uno de nuestros infinitos encuentros justo en el pórtico de la iglesia de San Andrés, allí en Madrid, en la Latina. Y yo ese día fui con toda la predisposición a liberarme de ese lastre. Y era la luna llena de octubre. Haría un mes y pico que conocí el didgeridoo. Y recuerdo que yo me puse como 1,5 metros arriba en las columnas y Antonio debajo, metido entre las 2 columnas tocando el didgeridoo. Y yo dije, tengo que hacer el ridículo para darme cuenta de que no pasa nada. Tengo que dejar salir lo que, bueno, como si hacía el ridículo, pues que no me importara, ¿no? Pero que, bueno, y de hecho creo que fue un poco exagerado, ¿no? Lo que dejé salir allí. Y me di cuenta que las personas pasaban de largo, que ni siquiera miraban, pensaría, quizás estaban asustadas. o incluso alguna te reflejaba una pequeña sonrisa, pero que la reacción de la gente no era tan importante, ¿no? O sea, bueno, el caso... Él estaba tocando el didgeridoo y tú estabas cantando. Dando voces. De forma libre. Bien. De forma libre, pero casi histriónica, diría yo. ¿Sabes? Como haciendo lo peor que podía hacer, algo así, ¿no?
Y, y ahí, ese día, sentí que trascendí esa barrera. De hecho, pasó algo mágico. Nos dimos un abrazo de estos de minutos y minutos, un abrazo eterno de estos que empiezas a vibrar, como qué regalo, qué regalo, qué regalo. Y dijimos, vamos a cenar. Y fuimos desde el pórtico por la Plaza Mayor a buscar un sitio para cenar. Antonio se sabía todos los sitios. Y cuando pasábamos por la Plaza Mayor, yo lo que recuerdo, ¿vale? Hace años, y realmente lo que recuerdo es que yo iba mirando para el frente, que hay unas pinturas de ángeles y en las fachadas de la Plaza Mayor, y iba. Y lo que pasó ahora es como, yo siento que lo sentí, que no lo vi, y fue una llave. Y una llave que estaba entre los adoquines, ¿se llaman? Sí, las baldosas estaba metida entre dos adoquines y era así de pequeña. Así de pequeña. Y mi reacción fue, una llave. O sea, me tapé los ojos, la cara, y me agaché porque sabía dónde estaba la llave. Era la llave 25. No sé si alguien que sepa el número puede descifrar qué significa. Y la llave era como de un secretario, como de un tesorito, y tenía forma de corazón. Entonces yo interpreté clarísimamente que el símbolo era que había abierto mi corazón, por darme permiso para trascender esa vergüenza, ¿no? Para mí, aprovecho para decir, si alguien escucha el vídeo, si ha llegado hasta aquí, que para mí lo más importante de todo mi proceso de aprendizaje de años y años y años fue darme permiso para lo que sientas que has de hacer, ¿no? Simplemente darse permiso. Esa fue esa llave que me abrió el corazón. Y bueno, pues Antonio me dijo que iba a haber un curso que se llamaba La Voz Meditativa. Y esto fue en noviembre, ¿vale? Entonces yo tuve clarísimo, había entendido el concepto de lo que era meditar con la voz y tenía clarísimo que iba a hacer ese curso de la voz meditativa. Lo que no sabía es que era de canto de armónico. Y Antonio ni lo que era el canto de armónico, claro. Antonio me hizo como una pequeña muestra y de canto de armónico yo no escuché nada. Y dice, escucha, me puse muy cerca de su boca, hizo otra vez otro hilo de armónicos y no sé, fue como algo instintivo, me dio como un sobresalto y fue como si se diera el inicio de un viaje, y me quedé como así bastante perplejo. Digo, ¿qué has hecho? ¿Eso qué es? Me quedé como muy impactado. Dice, pues eso no es nada, vente al curso. Pero yo todavía no sabía lo que era canto. Nada, solo que algo me resonó, me hizo... Oh. Y bueno, pues llegamos a ese curso maravilloso con Thomas Clements, y que ya no está, ha trascendido. Y bueno, recuerdo el momento mágico total en el que nos tumbamos a hacer una escucha. Y cuando yo escuché ese sonido como una campana celestial resonarme dentro, nunca en mi vida había escuchado un sonido tan bello. Fueron tres cosas. Me puse a llorar, sentí, ya sé cómo cantan los ángeles, y esto es mi vida. Fue así, todo en uno. Y bueno, este curso pues fue el inicio de... Ahora entiendo por qué tantos años de búsqueda, ahora entiendo todo, ¿no? Dato curioso, salgo ese día 23 de noviembre del año 2000, salgo por la puerta de Mandala, de Madrid.
donde hicimos el curso, y me encuentro una llave. Nada más salir por la puerta. Sigo caminando y en la plaza de Tirso de Molina me encuentro, bueno, esta llave primera era una ganzúa, que para mí eran llaves de la creatividad. Vale, esto ya, si abrimos un espacio para llaves, lo explicamos. Me voy por la plaza de Tirso de Molina y me encuentro una llave normal, pero azul. Una llave más convencional, azul. Y sigo caminando, porque estaba paseando con alguien, no sé si iba solo, no recuerdo el detalle. Y en la calle Mesón de Paredes me encuentro un llavero con 5 llaves más, con las Cibeles. En el llavero estaba la Cibeles, que es la diosa de la tierra. Y en un carro, ¿no? Y de alguna manera yo luego pensando mucho en ese símbolo, dije, quizá en ese símbolo estaba pues, que al final yo me convertí en un itinerante llevando el canto de armónicos, ¿no? Bueno, por lo menos a toda España, ¿no? Y a veces al extranjero, pero... Y bueno, pues ahí fue donde esto es mi vida, pues realmente esto es mi vida. Me puse a disfrutarlo, pues seguí practicando, disfrutando de esos encuentros con Antonio, con más amigos, y yo sentía que lo que ocurría era trascendente, que iba más allá de mí y que esos cantos que venían eran como inspirados y que eso no se iba a quedar así entre amigos, que era para compartirlo. Eso era una sensación porque era maravilloso y eso no se podía quedar ahí, ¿no? Y era una sensación que simplemente esperé el momento, ¿no? Y pasó que 3 años después, menos de 3 años, 2 años y pico, en julio del año 2003, una canalizadora habló con una terapeuta de sonido, eran amigas, y esta canalizadora le dijo que era el momento de que incluyera en su terapia de sonido a un chico que cantaba armónico. ¿Vale? Entonces le dijo que lo iba a conocer a través de una chica que bailaba y que tocaba la percusión. Entonces esta Pilar, esta mujer, terapeuta de sonido, esta amiga, pues llevaba tarjeta, por si acaso. Y cuando vio una chica, una amiga, Mariana, que le bailaba o tocaba la percusión, se acercó y le preguntó, ¿tú tienes un amigo que hace canto de armónico? Tal, y le dijo que sí, le pidió que me entregara la tarjeta y le explicó para lo que era, ¿no? Entonces, yo un día tuve un sueño que me encontraba una llave. Y ese día me encontré a Mariana, que venía a darme una tarjeta que además venía con ilusión, como sabiendo que me iba a hacer un regalo. Y en el momento que me dio la tarjeta, me vino la imagen clarísima de la llave. Y nada, llamé a Pilar y nos pusimos de acuerdo, nos encontramos y quedamos directamente ya para hacer una sesión conjunta. Y cuando iba camino de la sesión me encontré la llave que había soñado, la misma forma, solo que envejecida. En el sueño era resplandeciente y en la realidad era la misma, pero envejecida. No sé, esa interpretación no sé muy bien. El caso es que cuando hice esa primera sesión, lo primero que observé fue que las personas que iban a recibir estaban muy receptivas. Se tumbaban con ropas cómodas y yo cuando vi esa disposición sentí, esto es exactamente el espacio que yo necesito para que suceda esto mágico que sucede. Simplemente es la receptividad, ¿no? Y cuando empecé a hacer la sesión,
era como que no esperaban nada, sentía que no esperaban nada, que confiaban totalmente en esa conexión, ¿no? Y no me conocían de nada. Y cuando hice esa primera sesión, sentí, este es mi trabajo del alma, o mi labor del alma. O sea, como fue así, eso. Y desde entonces tuve la inmensa suerte que me he podido dedicar exclusivamente a las terapias de sonido y bueno, también a impartir talleres y cursos de voz, porque la voz para mí es un constante descubrimiento. Después de llevar toda mi vida investigándola, sigo descubriendo. Sí que se ha definido un mapa que a todas las personas que han estado conmigo en un pasado me encantaría poder actualizar esa información. De hecho, siempre a las personas que ya han participado en talleres o cursos les hacemos un 50% porque para mí, no sé, valoro mucho la capacidad o la inquietud por profundizar. Y me parece, la voz en sí es una oportunidad para ser, igual que somos en la vida, que somos en las relaciones, que somos en nuestros trabajos, en nuestras familias, en nuestros dones. La voz es un don y todo lo que sucede en nuestra voz sucede en nuestra vida y viceversa, ¿no? Si corregimos algún aspecto de nuestra voz, todo esto es traspasable o se puede traspolar a nuestra vida, ¿no? Entiendo. Y bueno, ¿a quién en realidad no le gusta cantar? Pero entendido como simplemente vibrar, hacerte un masaje con tu voz, porque esto es el concepto quizá más importante, que cuando entramos en el concepto de sonido sagrado y de vibración, ya no vemos la voz como un instrumento al servicio de la mente, sino la mente y todo tu cuerpo, todo tu instrumento al servicio de la expresión del ser. Entonces la voz es la voz que permite vibrar y que esa vibración sea lo que te produce más placer, más armonía, más bienestar. Simplemente hacer una vibración que te vibre en el pecho, que te vibre en la cabeza, que te vibre en los pies. Hubo una frase que dijo Thomas Clemens que me cambió todo el paradigma. Dijo, vibrar esta nota y observar en qué partes de vuestro cuerpo vibra. Y eso a mí me hizo raca, me rompió todo, porque llevaba cantando millones y millones de notas. Y no me había parado a sentir, sí, había sentido que me vibraban en la cabeza, pero no me había parado a explorar en cuántas partes vibra, y como a corporalizar esa vibración, ¿no? Y el canto convencional sí que se enfoca mucho en, normalmente, ahí yo creo que está habiendo progreso y que todo al final se va uniendo. Pero el punto quizá en ese entonces era más como un canto muy controlado, mucho control, máximo control y mucha vibración en la cabeza, pero quizás no se ponía tanta conciencia en corporalizar, ¿no? Y todas las terapias y todo lo que está resurgiendo, hay unos denominadores comunes y uno de ellos es la corporalización, la conciencia del cuerpo, y eso se hace posible gracias a la lentitud. La lentitud es lo que permite llenar de conciencia lo que antes no llenábamos, porque es como romper con el concepto de tiempo tal y como lo llevamos viviendo, para poder crear momentos más pequeños donde actuar de otra manera, que es simplemente observando, sintiendo, sin sentir, que es la palabra clave. Cuando trasciendes el tiempo, te da tiempo a sentir. Cuando creas espacios nuevos, tienes la oportunidad de sentir.
Y ese sentir es esa conexión de lo que está sucediendo, ese permiso de lo que quiere ser expresado. ¿Y estas terapias qué persiguen, Francis? ¿Cuál es la intención? Sí, aquí hay algo, me acuerdo cuando empecé con mis experimentos con el canto de armónicos, desde el primer instante recuerdo que la cabeza, el cuello se me giraba hacia un lado y hacía ¡crack! Se me iba una tensión y entonces se liberaba. Eso para mí, simplemente ese gesto, nada más empezar a hacer canto de armónico y ver que en el cuerpo ocurría un movimiento espontáneo de liberación, fue como, esto es la caña, esto es, o sea, he cantado millones de notas y nunca un sonido instantáneamente, aunque fíjate que yo he sellado mi cuerpo con patrones y formas mentales preconcebidas, le he impuesto lo he esclavizado, ¿no? Un poco lo he encorsetado. Sin embargo, el canto de armónicos así, de un plumazo a la primera, sentí que comenzaba un proceso de liberación de mi cuerpo, ¿no? Y realmente, si vamos al concepto, que no sé hasta qué punto una persona puede llegar a este concepto, pero un concepto de que somos vibración, de que cuando han observado la materia, nuestros cuerpos o lo que sea, cualquier sólido, cualquier objeto, en realidad está todo hueco y que son partículas vibrando, moviéndose. Eso es lo que somos. Entonces, si nos vamos a ese concepto de que somos vibración, a mí me gusta mucho decir, me hace gracia, que somos un fenómeno vibratorio. Y ese fenómeno vibratorio es como una pequeña sinfonía, ¿no? Según los pensamientos que tenemos, bueno, según también lo que tenemos ahí que nos soltamos, pues vamos más desafinados, más afinados. Pues de alguna manera lo que hace volver a este patrón natural de los armónicos, que no lo hemos explicado mucho, pero bueno, los armónicos lo que producen es una escala que es la escala que es la naturaleza, y esa escala es universal, es la que compone nuestros cuerpos y la que compone toda la creación. Entonces, cuando volvemos a ese patrón natural, no impuesto por la mente, no manipulado, no modificado, porque la escala do, re, mi, fa, sol, la, si, do está modificada. Pero cuando volvemos a este patrón natural, todo tiende a armonizarse. Todo, a todos los niveles. Físico, emocional, mental. Y nos sintonizamos con la naturaleza. Volvemos a nuestra esencia. Una frase que me gusta decir, la armonía o la música es el amor audible. Si hay armonía, es una expresión del amor. La armonía que se escucha sería el amor audible. Qué hermoso, me encantó. Hay una frase que me gusta mucho, que en lo lento está el talento. Sí, creo que lo había escuchado. Y puede seguir una coletilla que dice, y en la quietud, la virtud. Vale, esas son mis frases míticas. Hermosas. Estas terapias que tú haces, que buscan, como nos has contado, que a través de la escala armónica se ajustaba tu cuerpo, tú al entender eso desde forma personal, ¿qué otros instrumentos has integrado en tus terapias? El sonido, cuando trascendemos el lenguaje hablado, esto es muy significativo. Fíjate que nosotros usamos 5 vocales, ¿vale? Pues hay infinitas vocales. Hay infinitas posibilidades vocálicas. Entonces, ¿qué significa pasar de una limitación de 5 vocales a abrir todas las posibilidades vocálicas? Significa que tenemos la posibilidad de despertar todas esas partes dormidas que están
en nuestra esencia, en nuestra vibración. Es como si somos infinitas vibraciones y solo usamos 5. Es como tener un jardín inmenso y solo pisar 5 baldosas. Y entonces, para mí, simboliza ese paso del lenguaje y de la música convencional al sonido en estado puro, sin pasar por la mente, simboliza el despertar de la conciencia, que al mismo tiempo se produce por resonancia con los sonidos armónicos o los sonidos que se utilizan en las terapias. En este momento utilizo caracola, utilizo gong, unos gong grandes, que son, bueno, solo es un viaje ya el gong en sí. Podría ser un concierto por sí mismo. Cuencos tibetanos, cuencos de cuarzo, tambor chamánico, palos de lluvia, semillas, el Suruti Box, un monocordio, el didgeridoo, por supuesto, el mismo que me abrió a la vida. Las personas se tumban, como decía, y el concierto suele durar hora y poquito, hora y algo. Hay una preparación previa y una explicación, porque siempre hay personas nuevas. Y bueno, un par de horas para regalarnos esa vuelta a la esencia a través del sonido. Para volver a la esencia a través del sonido. Para que lo conozcan las personas que nos están escuchando, la escala de armónicos de la que tú hablas es una progresión matemática que está en la naturaleza. Eso es. Y es parecido al patrón de oro del que hablaba Fibonacci. Está relacionado porque tiene que ver la secuencia geométrica que siguen los armónicos, tiene que ver con la forma de las caracolas, con el crecimiento de los árboles, de las hojas, fractal, porque fractal. Los fractales. Son los fractales, o sea, los armónicos son los fractales. Por ejemplo, si una nota, si lo vemos como una frecuencia, una nota, por ejemplo, 300 hercios, ¿no? Una nota de 300 hercios. Pues esa nota tendría los armónicos que resultarían de multiplicar esos 300 hercios por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8. Se puede decir que son multiplicaciones o divisiones, porque si lo vemos como una cuerda, sería dividir por la mitad, dividir por 3, dividir por 4, dividir por 5. Entonces, según como se quiera ver, como se explique, pues tiene el multiplicar, dividir. De alguna manera son los fractales, si esa idea nos sirve, son como la misma nota que se suma hasta el infinito. Como que todo tiende a repetirse. Entonces, una cuerda que está apoyada en dos ejes, si vibra al aire, sí, tiene una nota, que en este caso digamos que es un do. Si la partimos a la mitad en la distancia exacta, sería una octava de ese do, ¿verdad? Eso es. Cuando divides la nota en un tercio, se produce el armónico 3. El armónico 3 que sería correspondiente a un sol. ¿Vale? Que es cuando divides que es la quinta de do. De do, eso es. Partiendo de do. Si dividimos en un cuarto, se produce el armónico 4, que sería otra vez do, porque siempre multiplicar por 2 es una octava, entonces multiplicar por 2, por 4 sería 2 octavas. Si dividimos por un quinto, saldría una especie de mi, que sería como la tercera mayor. Pero aquí pasa una cosa, que estamos todo el rato en la mente. Y realmente no es un mi, porque como hemos dicho antes, el do, re, mi, fa, sol, la, si, do sigue un patrón que está desnaturalizado. Entonces, para entrar en la mente necesitamos la referencia desnaturalizada
para explicar lo natural, lo cual es absurdo, ¿entiendes? Entiendo. O sea, si para definirlo voy a utilizar de referencia el patrón artificial, ya estoy vendido. Lo mágico y maravilloso de esto que la gente tiene que comprender, que entonces cuando cualquier cosa que oímos genera un sonido, como bien decías Pitágoras cuando golpeaba el herrero, esos martillazos con el metal, el cierre de una puerta, una cascada, el viento, tienen de forma intrínseca dentro esa escala de la que tú hablas, esa progresión matemática que, si bien, por supuesto, no queremos entrar en esa parte mental, pero el entenderlo, ya a la hora de escuchar, uno ya lo escucha con una perspectiva totalmente diferente, que hay un patrón de armonía musical dentro de cada sonido, inclusive en mi propia voz ahora mismo, ¿no? Eso es. Y eso es maravilloso que todo el mundo lo pueda comprender, y el potencial que hay cuando se utiliza con una intención, ¿no? Eso es. Y con lo que tú haces con las terapias. ¿Podemos ponernos en contacto contigo de alguna manera? ¿Podemos compartir tus datos para que la gente pueda ponerte en contacto? Si la gente quisiera aprender todo lo que tú enseñas, inclusive ir a tus conciertos, ¿podemos ponerte en contacto con ellos? Sí. Tengo un blog que lleva mi nombre, o se puede encontrar por 2 vías. Francisco Lumbreras, blogspot.com, y también Sanando Sonando. Ah, qué lindo. Sonando. Y de las 2 maneras llegas al blog. El blog es muy humilde y ahí aparece un calendario. Ahora estoy desde una nueva etapa que hubo tránsito en el 2017. Estoy más en el modo cursos y talleres, cursos de fin de semana, retiros y conciertos. Antes era a diario, han sido años de estar, bastantes años itinerando, haciendo conciertos prácticamente todos los días, incluso 2, incluso 5 en un día. O sea, era como, esto hay que expandirlo. Llegué a quedarme itinerando, ¿no? Y de repente, tanta itinerancia, hice, plom, una parada, y ahora estoy en un modo mucho más tranquilo. Todo esto que está pasando a nivel social se ajusta exactamente a lo que voy sintiendo. Me apetece estar más recogido y estamos ofreciendo muy poquitos conciertos, y cursos sí que estoy ofreciendo donde se junten un grupito de personas. Me apasiona todo, compartir mi experiencia con la voz y ayudar a las personas a que sobre todo a que se quiten muchas ideas preconcebidas limitantes, que realmente ese es el mayor trabajo. Es que todos tenemos un don que no lo estamos disfrutando, y todos los conceptos de música conocidos nos llevan a esa limitación, nos castran de alguna manera, nos comparan, entramos en la vergüenza, entramos en yo no valgo, entramos en yo no tengo oído, yo no tengo buena voz. Todo eso es falso. Simplemente el gozo que te puede dar, la puerta que te puede abrir hacia tu interior, la vibración, te puede cambiar la vida. Y esa vibración la tiene cualquier persona que tenga la capacidad de emitir el mínimo sonido. De hecho, en el curso se ve mucho cómo es ese mecanismo que se puede mejorar. Si alguien tiene problemas vocales, es fantástico, porque personas que han entrado con disfonía o con resfriados, les ha desaparecido el problema durante las clases. Entonces, se aborda desde un lugar que es lo más saludable que soy capaz de transmitir, ¿no? Con lo que he ido descubriendo en todos estos años. Yo te agradezco muchísimo por lo que nos has transmitido desde
esos sueños, desde esa mujer y sus canalizaciones, desde esa mística con las llaves y el símbolo de la llave como tal, cómo te fueron llevando a que te encontraras con un camino bastante, digamos, intransitado, porque es como, a mí me evocas un poco a este Magallanes que se mete dentro de la selva con machete y empieza a abrir un camino de autodescubrimiento por medio de la voz cuando venías de una estructura totalmente cerrada. Y creo que es un relato hermoso, realmente hermoso, de una riqueza bellísima. Se me ocurre darte las gracias, que ha sido, bueno, un reencuentro maravilloso. Me encantaría que esta historia inspirase a todos aquellos que les pudiera venir bien. Siento que hay muchas personas que están en sintonía con todo esto que hablamos cada vez más, pero somos muchísimos y una gran parte quizás no. Y bueno, pues si puedes seguir abriendo mentes y corazones estos mensajes. Ya por lo pronto el mío lo siento más abierto. Me doy por muy agradecido. Bueno, Francis, gracias. Gracias. Francis, mi mayor agradecimiento por tu entrega. Las llaves que se presentan como señales, la música del presente, la escala armónica, el sonido sagrado. Cuánto misterio, ¿verdad? Cómo nos deja claro que es un universo infinito con tanto por descubrir. Da Vinci decía que la música es la descripción de las cosas invisibles. Este arte es la mejor forma de expresar un estado de ánimo. Juega un rol sumamente importante en nuestras vidas, hasta el punto que se ha transformado en un producto de consumo que usamos a diario en varios contextos. Los efectos que tiene el sonido sobre todo ser vivo son sabidos desde antaño, desde el flautista de Hamelin, ¿recuerdan?, hasta los ícaros de los chamanes incaicos. Sabemos que griegos y romanos se valieron de ensalmos para defenderse de animales peligrosos o para actuar de forma mágica sobre la meteorología. Incluso creían que podían actuar sobre los fenómenos celestes. La música amansa a las fieras, expresión conocida por todos, ¿verdad? Esta tiene su origen en el mito griego de Orfeo. Este poeta y músico poseía un canto y una forma de tocar la lira capaz de detener el infierno y aplacar la furia de las fieras más salvajes. El mejor ilustrador de esto fue Pitágoras, que quiso hacer de la música un medio para la salud del alma, basándose en que los movimientos de esta se rigen por los mismos principios matemáticos que la música. La música no solamente amansa, también se consideró siempre como un excelente método para desarrollar el carácter de los hombres y elevar su autoestima. Si bien resulta imposible abarcar en su totalidad esta temática en un solo video, sin embargo pueden hacerlo por ustedes mismos, y si empatizan más con una visión científica de los fenómenos, les animo a que adquieran, si es posible, sin pensarlo, el libro que aquí les dejo. Lo que este científico japonés llamado Masaru Emoto descubre en la década del 70 en relación al comportamiento del agua frente a los efectos del sonido, les va a cambiar radicalmente su visión y paradigma. Estén atentos a los relatos que se vienen. Gracias.